Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí había una participante que había levantado la mano. A ver, no vi nada. A ver. No sé si... No sé. Levantada. Pero bueno, a lo mejor pone un error. Bueno. Karina, creo, pero no recuerdo la apellido. No sé. Bueno, buenas tardes. Me gustaría primero conocer si están dando clases, en qué escuelas están dando clases, si son de acá de Santa Fe. Me gustaría que las que quieran, digamos, puedan prender la cámara, así nos conocemos. No sé si alguien quien se anima. No sé si se animan, son medios tímidos, Silvina, te aviso. ¿Sí? Están dando clases en el nivel secundario. A ver si quieren escribir en el chat, a veces no se animan a hablar, pero bueno, si escriben en el chat vamos leyendo. Van leyendo. Bueno, Walter Acuña, que sí lo he visto en muchos encuentros, da química. ¿Qué escuela sería esa? Me escribe EESO 326, educación, no sé si la conocen. ¿Alguien más? Patriarca, dice. Laboratorio y Química Analizó de Navegación de Santa Fe, mira vos. Patriarca de la Federación será el lugar. Ahí me está aclarando dónde está la escuela. Está bien. Sí, aparte así conocemos de dónde, sí. Bueno, ya de Victoria Entre Ríos. Ajá, biología, química, física y físico-química. Una escuela Monti. Ajá. Muy bien. Mirada en Paraná, María Eugenia Vero, secundaria en Paraná, química. Bien. Villurquiza, mirá, Villurquiza. Ya mucha gente de Entre Ríos. Aplicada de Tostado, mirá. Bien. Muy bien. Victoriano Montes, ajá. Sí, ahí sí. Que tenemos de Entre Ríos, también del departamento 9 de Julio, ¿sí? Bueno. Bienvenidos a todos. Yo les quiero comentar que, bueno, después de la presentación seguramente vamos a subir, digamos, en un link que después se los vamos a pasar, todo, digamos, el material bibliográfico, ¿sí?, con el cual fue realizada esta presentación, para que después la puedan consultar y profundizar en algunos aspectos que les resulten interesantes. Bien, como dijo Verónica, el título de este taller es Aspectos sociales y culturales de la alimentación, el derecho de los pueblos a una alimentación adecuada. Pasa. A ver, ahí está. Está como con un delay, mira. A ver. Bien. Bien, la alimentación humana, ¿sí?, como ya lo han visto a lo largo de los diferentes talleres, enlaza lo simbólico, lo cultural, lo biológico, de una manera tan indisoluble que difícilmente puede escindirse. Porque sabemos que el ser humano se alimenta no solo para incorporar los nutrientes que necesita para vivir, sino también para satisfacer y vivenciar experiencias sensoriales y emocionales. Tal como lo dice Claude Fisher, los seres humanos comemos nutrientes y sentidos. Esta característica multidimensional que manifiesta el evento alimentario ha sido
retratadas, si se quiere decir, por ejemplo, por diferentes artistas a lo largo de la historia, como por ejemplo el español Murillo, el colombiano Botero, el español Velázquez, o el italiano Giuseppe Arcimboldo, solo por citar algunos ejemplos. Como les dije recién, y como bien lo relata Patricia Aguirre en su vasta bibliografía, la alimentación humana constituye un evento de gran complejidad. Al plato del comensal, ¿sí?, caen diferentes dimensiones: creencias, salud, historia, geografía, economía, género, edad, religión, ideología. Todas estas variables atraviesan el plato del comensal. Todas estas variables caen al plato, ¿sí? Como ya lo han visto reflejados en todo este ciclo de talleres, ¿sí?, esta mirada del alimento de una forma holística, integral, interdisciplinaria, teniendo en cuenta todas estas múltiples variables que se ponen en juego cada vez que nos alimentamos. Esta es una foto, sí, esta es una foto de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los estados, ¿sí?, procuraban la presencia de la paz. Es por este motivo que estoy pasando y no me... Es por este motivo que les decía que el nombre, ¿sí?, de Naciones Unidas, estas naciones que se unieron para tratar de consolidar la paz a nivel mundial, este nombre de Naciones Unidas fue acuñado por primera vez por el presidente Roosevelt en 1942. En 1945, ¿sí?, una vez finalizada la guerra, nacen oficialmente las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1945. En la actualidad, esta organización está representada por más de 193 países, de los cuales nuestro país, la Argentina, forma parte desde el momento de su creación en el año 1945. Años más tarde, en el año 1948, la Organización de las Naciones Unidas promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos marca un hito, ¿sí?, en lo que tiene que ver a los derechos de los individuos. Consta de varios artículos, y en su artículo número 25 está declarado, ¿sí?, el derecho a la alimentación. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, como así también diferentes pactos y tratados internacionales, adquirieron jerarquía constitucional en nuestra Carta Magna en 1994, cuando aquí en la ciudad de Santa Fe se reforma la Constitución Nacional. Es decir, que en el 1994, a partir de la reforma de la Constitución Nacional, esta Declaración de los Derechos Humanos, junto con otros pactos y tratados internacionales, en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, adquirieron, sí, jerarquía constitucional. Es decir, que en nuestra Constitución está el derecho a la alimentación como un derecho inalienable de todo individuo. Vamos ahora a ver un poquito lo que es el concepto de seguridad alimentaria. El término de seguridad alimentaria es un concepto dinámico que ha evolucionado desde sus orígenes, de su nacimiento en los años 70 hasta la actualidad, ¿sí? A partir del año 1996,
donde se celebra la Cumbre Mundial sobre Alimentación de la FAO, ¿sí?, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. A partir de esta cumbre, que como les dije se celebra en octubre de 1996 en Roma, Italia, el concepto de seguridad alimentaria adquirió una perspectiva multidimensional. Teniendo en cuenta esta perspectiva multidimensional, se dice que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y su preferencia en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Esta definición, ¿sí?, de seguridad alimentaria surge, como les decía, a partir de esta nueva concepción, ¿sí? Otros autores sostienen que el concepto de seguridad alimentaria es un concepto complejo, debido a que en español tiene una doble acepción de dos términos anglosajones diferentes, como son food security, que tiene que ver con el suministro. Disculpas, no se escucha muy bien. ¿Cómo? Se escucha entrecortado. Yo te escucho perfecto. Bueno, no sé, ¿me escuchan bien? Recién, Ana, había otro micrófono haciendo interferencia, por eso se cortaba. Bueno, como les decía, este concepto de seguridad alimentaria, en español, digamos, tiene una doble acepción, porque, bueno, procede de dos términos anglosajones diferentes, como son el food security, que tiene que ver con el suministro de alimentos, y por otro lado, con otro término, que es el de food safety, que tiene que ver con la inocuidad, ¿sí?, de los alimentos. Estos dos términos están íntimamente relacionados, ¿sí?, en lo que estuvimos viendo recién, que tiene que ver con el concepto de seguridad alimentaria. Entonces, teniendo en cuenta esta perspectiva multidimensional de la seguridad alimentaria, podríamos decir que la misma sí queda definida a partir de 4 dimensiones distintas. Estas dimensiones tienen que ver con la disponibilidad de alimentos, es decir, los alimentos tienen que estar disponibles a nivel nacional, a nivel local, siendo estos recursos alimentarios suficientes para proporcionar una dieta adecuada para cada persona, independientemente del lugar de procedencia de ese alimento. Por otro lado, tenemos la segunda dimensión, tiene que ver con el acceso a los alimentos, y eso refiere a la capacidad que tienen las personas de producir o comprar alimentos suficientes que satisfagan sus necesidades nutricionales. Es una dimensión que tiene gran complejidad, ya que tiene 3 aspectos importantes, como son el acceso físico, el acceso social, el acceso económico a esos alimentos. La tercera dimensión tiene que ver con la utilización biológica de los alimentos nutrientes. No es suficiente con que los alimentos estén disponibles y sean accesibles a las personas para que tengan una alimentación nutritiva y segura, teniendo en cuenta que hay muchas personas que pueden acceder a los alimentos y sin embargo sufren de malnutrición. En este sentido es muy importante tener en cuenta la correcta utilización de estos alimentos, y este aspecto está referido a otras variables que se ponen en juego, como por ejemplo el acceso al agua potable, el acceso a la vivienda, la forma de preparación de esos alimentos, la forma de conservación de los alimentos. Todas esas variables también inciden o interfieren en que esta dimensión pueda cumplirse.
En este sentido, esta tercera dimensión está muy asociada, muy relacionada a lo que es la educación, ¿sí? Es decir, la educación en general y en particular la educación alimentaria y nutricional juega un papel, un rol muy importante para el cumplimiento de esta dimensión. Recordemos que la alimentación, contrariamente a lo que es la nutrición, ¿sí? La alimentación es un acto de tipo voluntario y por lo tanto es susceptible de ser modificado a través, por ejemplo, de la educación. La última dimensión tiene que ver con la estabilidad, ¿sí? Esta dimensión hace referencia a la estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores, ¿sí? Teniendo en cuenta que el estado, la seguridad alimentaria es un estado que debe ser sostenible a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta esta última dimensión, que tenía que ver con la estabilidad en el tiempo, con conservar ese estado de seguridad alimentaria a lo largo del tiempo, esta última dimensión nos permite reflexionar sobre dos tipos de inseguridad alimentaria. La FAO sostiene que hay inseguridad alimentaria cuando hay una ingesta insuficiente de alimentos, ¿sí? Entonces, la inseguridad alimentaria la podemos, la podemos clasificar en inseguridad alimentaria, crónica, o bien la inseguridad alimentaria transitoria, ¿sí? Bien. La inseguridad alimentaria crónica, ¿cuándo se produce? Como les dije recientemente, es una inseguridad alimentaria que se produce a largo plazo, ¿sí? Es persistente en el tiempo, por eso vemos una flecha, como que tiene una continuidad. Por el contrario, la inseguridad alimentaria transitoria, ¿sí? Tiene un momento determinado a lo largo en el tiempo, es cortoplacista, tiene características de temporal, ¿sí? Empieza y termina. Cuando ocurre en el caso de la inseguridad alimentaria crónica, cuando tienen las personas, no tienen, digamos, la capacidad de satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas por un tiempo prolongado. En cambio, en la transitoria hay una caída repentina, ¿sí? El acceso a los alimentos. En general, la inseguridad alimentaria crónica se produce como resultado de periodos de pobreza, falta de acceso a recursos financieros o capacidad productiva. Y en la inseguridad alimentaria transitoria vemos fluctuaciones que se dan a corto plazo. Tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones de tipo, con cuestiones climáticas o con cuestiones naturales, como por ejemplo terremotos, inundaciones. Todas esas variables inciden en tener una inseguridad alimentaria transitoria. También podemos mencionar algunas otras acontecimientos, como por ejemplo una guerra, que también hace que tengamos en un determinado tiempo inseguridad alimentaria. ¿Cómo podemos reducir esa inseguridad alimentaria? En el caso de la inseguridad alimentaria crónica, con políticas públicas, digamos, similares a las que el Estado tendría que poner en juego con el objetivo de disminuir la pobreza, ¿sí? De reducir la pobreza. En este sentido, también es importante tener en cuenta que estas medidas son, digamos, están asociadas a mejorar distintas variables como la educación, el acceso a la vivienda, el acceso al agua potable, que también inciden obviamente en la reducción de esta inseguridad alimentaria. Y en el caso de la inseguridad alimentaria transitoria, como tiene carácter de imprevisible,
¿sí? Dificulta que uno haga una planificación, pero lo que se recomienda es tener un sistema de alerta temprana para monitorear que esta inseguridad alimentaria transitoria pueda aparecer, pueda llevarse a cabo, y desde el Estado tener programas de protección, digamos, a nivel social, para poder contrarrestar este tipo de inseguridad alimentaria en el momento que aparezca. Bien, acá bueno, hay algunos objetivos de la seguridad alimentaria, ¿sí? Propuestas por la FAO. Y ahora me gustaría que, bueno, entre todos podamos trabajar como es la modalidad de taller, ¿sí? Y entonces preguntarle, porque seguramente ustedes en sus escuelas han trabajado este tema, y ver justamente a ver cómo podemos pensar algunas actividades asociadas a esta tercera dimensión de la seguridad alimentaria, que tiene que ver con la utilización biológica de los alimentos y nutrientes. Como les dije recién, digamos, esta dimensión está muy vinculada con la educación. Entonces, ¿de qué tipo, de qué manera, digamos, podemos, o qué propuestas de enseñanza a ustedes se les ocurren que podrían pensar o que podrían diseñar para sus estudiantes? A ver si alguien quiere contarnos algo, si ha trabajado, o qué se le ocurre, qué propuestas se les ocurren para trabajar. A ver, por el chat aguardamos las respuestas. A ver, alguno que se anime, vamos. A ver, alguien que se anime, que se le ocurra algo. Aparte es como la dimensión más común, y lo hemos visto a lo largo de los talleres, digamos, esto. Por ejemplo, a mí se me ocurre una que yo lo he hecho con chicos de escuela primaria, por ejemplo, que tiene que ver con la importancia del lavado de manos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en unas plaquitas de Petri, ¿sí? Hicimos un medio de cultivo muy sencillito, ¿sí? Con gelatina, y después les hacíamos ensuciarse las manos y después colocar los deditos, y a lo largo de unos días vemos, bueno, que habían aparecido gran cantidad de colonias de hongos, por ejemplo. Entonces los hacíamos comparar también con las manos recién lavadas, colocadas en un poquito en ese medio que habíamos preparado, ¿sí? Y otras comparándolas con las manos sucias, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también es una forma muy sencilla de visualizar la importancia que tiene, por ejemplo, el lavado de manos, ¿sí? Para antes de manipular, por ejemplo, los alimentos. A ver qué otra, alguna actividad que seguramente hicieron. La idea es que nos cuenten, asociada a esta dimensión. O que harían, que ya a lo largo de los talleres se les ha dado un montón de ideas, digamos, de actividades que se pueden realizar. Acá la única que contestó fue Alicia, que dijo que, bueno, están trabajando hace algunos años con el proyecto de huertas, los huertos escolares. Acá Marcela dice, alimentación saludable, desde preparación del suelo, siembra y recolección de alimentos que fueron a su alimentación. Mira qué lindo proyecto. ¿Alguien más? Muy bien. Yo no sé si están medios dormidos, Silvina, o... Sabemos que es viernes, ya vamos al receso, vamos a hacer un pequeño esfuerzo. Y si no hicieron nada, bueno, ¿qué harían? Porque esa es la idea, digamos, algo que se les ocurra.
¿Qué harían? Alicia está despierta, dice, abordamos contaminación cruzada de los alimentos. Perfecto, esa es una linda actividad. Muy bien. También recuerden que en un taller habíamos visto también toda la composición química de los alimentos, ¿sí? Y habíamos también trabajado algunas actividades experimentales asociadas a eso, que también las pueden replicar y que se asocian, que se relacionan con esta dimensión. Claro, creo que eso es lo que falta asociar, esta dimensión con lo que es todo, digamos, lo que se ha visto a lo largo de los talleres, que bueno, la seguridad alimentaria implica un montón de cosas y entre esas esta que es esta que hace referencia a cómo se utilizan esos nutrientes, que implica todo un poco lo que hemos visto hasta ahora. Claro, y justamente esto que les decía, que está muy asociada a la educación. Entonces, es como que hay que pensar eso, a partir, digamos que a través de la educación podemos acercarnos a dar cumplimiento a esta, o podemos contribuir, ¿sí?, para que esta dimensión se haga efectiva. Sí, acá hablan de zoonosis y alimentación. Marcela dice, con los cuartos años trabajamos sobre los nutrientes, lo que habíamos visto, como vos dijiste, Silvina, en el Claro. taller de 3, de evidenciar, bueno, la presencia de los diferentes componentes de los alimentos desde el laboratorio. Perfecto, claro, acá lo que estamos relacionando un poco es toda esa parte química, toda esa parte nutricional, viendo que es una de las patas, digamos, de lo que sería la seguridad alimentaria. O sea, ahora hay que verlo así, digamos. Cuando hacemos todo ese tipo de actividades, hacemos educación y de alguna manera estamos dando cumplimiento un poco o abordando desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Claro. Acá dice un proyecto interdisciplinar con física y biología, trabajamos los alimentos y la vida saludable, analizaron rótulos, diseñaron un menú nutritivo, calcularon calorías, ¿ves? Bueno, eso es un aporte Claro, interdisciplinario. Bueno, eso es, digamos, un poco dar respuesta a lo que es la seguridad alimentaria. Eso es la asociación que creo que Silvina trata de hacerles acá. Bueno, Silvina, ahí fueron contestando, costó, pero... Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien los que están trabajando. Es la idea, ¿sí? Que podamos amalgamar, ¿sí?, todos estos conceptos que hemos trabajado en el taller, que seguramente ustedes trabajan en el aula, y ahora asociarlo a esto de la seguridad alimentaria, asociarlo a esta dimensión, ¿sí? Es algo que no se piense que es algo que uno es inalcanzable, sino desde nuestro lugar podemos contribuir, ¿sí?, a partir de la educación y de esa acción transformadora que tiene, ¿sí?, podemos contribuir a colaborar o a que esta dimensión pueda cumplirse. ¿Sí? Esa era la idea un poco de ponernos a reflexionar al respecto. Bien. Bueno, a esto sí vamos lo paso rapidito, pero lo dejo si quieren para que después lo vayan pensando. Hay una revista económica a nivel internacional que se llama Forbes, y que en su último número, ¿sí?, de Forbes, de la revista Forbes publicada en España, se publicó un artículo relacionado con la guerra en Ucrania, y el título del mismo es "Estas pueden ser las consecuencias de la guerra del hambre". Y fíjense, a mí me encantó la imagen, ¿sí? Fíjense que es como una manzana, toda, donde está el mundo, ¿sí?, nuestro planeta, y está todo, está todo el mundo, y todo como sin alimento, como vacío, ¿no? Muy, muy significativa esta imagen. Entonces, bueno, lo que les propongo para que después lo piensen o lo puedan trabajar en sus clases, la idea era analizar el título de este artículo y relacionarlo con las dimensiones de la seguridad alimentaria que vimos, ¿sí? Es decir, con las 4 dimensiones, con la disponibilidad, con el acceso, con la utilización y con
con la estabilidad en el tiempo. Después, ¿por qué hace esta analogía entre la guerra del hambre, ¿sí?, y la guerra propiamente dicha? Recuerden que también esto que les había hablado de las inseguridades alimentarias crónicas o transitorias, una guerra es algo muy común que influye, obviamente, en la inseguridad alimentaria, ¿sí? Puede ser, un país puede sufrir una inseguridad alimentaria transitoria a causa de una guerra, por ejemplo. Y bueno, finalmente, el último punto tenía que ver con qué reflexiones surgen al observar esta imagen, ¿no?, tan significativa que acompaña el artículo, y pensar si se les ocurriría otra imagen. Y ahí también me sumo a darles por ahí una idea de trabajar, por ejemplo, con la gente de plástica, de los lenguajes más artísticos, y también ir pensando a ver qué otras imágenes o qué otras performances u otras intervenciones podríamos hacer asociadas a estas a esto de la inseguridad alimentaria también. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? ¿Algún comentario quiere hacer alguien acá por el chat? Esto de la guerra que ya lleva más tiempo del que se presumió de un principio, y bueno, y las consecuencias no solamente de inseguridad alimentaria las sufren, digamos, los países en guerra, sino ya estamos viendo las consecuencias que van a alcanzar y que nos alcanzan a nosotros también, ¿no? Sí, por eso también esto de la guerra del hambre, ¿sí? Y sí, En la este mundo consecuencia globalizado, inmediata sí, son guerras económicas también, vos fíjate cómo enseguida impacta, y fíjate nosotros cómo estamos, digamos, tan valientes Sí, ante todo esto. y sin contar que venimos de 2 años de pandemia que también tuvieron, digamos, aportaron a que algunas cosas se complejicen un poco más, digamos. Sí, no nos hemos recuperado. Y acá, bueno, las imágenes de los refugiados, dice Walter, como imagen, cómo incide la guerra en la economía mundial, como temas, digamos, que estarían asociados un poco a lo que es la seguridad alimentaria. Fíjate vos realmente cómo estamos viviendo hoy día y cómo está atravesado el tema de la seguridad alimentaria por esta guerra, ¿no? Exacto. Bien. Sí, creo que esto se necesita un tiempo como para pensarlo, Silvina, Sí, porque sí. realmente Esto es un te tema dispara, disparador, digamos, un tema esto es muy disparador y un montón disparador, de cosas, seguro sí, que sí. sí. Y ver esa imagen también, se te vienen a la mente un montón de cosas. Hermosa, la verdad que... Sí, me gustó mucho para compartir. Bien. Vamos ahora a nuestro país, ¿sí? Como muchos de ustedes se acordarán, ¿sí?, a finales del 2001 nuestro país sufrió una crisis económica, social y política muy, muy grande. Y con el consecuente aumento de los niveles de pobreza e indigencia, a finales del año 2002, el 27 de diciembre del 2002, el Congreso Nacional sancionó la ley 25.724, y atenta a los requerimientos de la misma, se promulgó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Este Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, tuvo y tiene diferentes instrumentos. Actualmente, como algunos instrumentos asociados a este plan, son, por ejemplo, la Tarjeta Única de Ciudadanía, en el caso de la provincia de Santa Fe, o la Tarjeta Alimentar. También otro instrumento que surgió en esos años y que aún persiste es el programa ProHuerta, ¿sí? Son todos instrumentos que forman parte de este Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que viene a acompañar esta ley de seguridad alimentaria surgida en el año 2002, ¿sí?, que tiene el número 25.724.
Este Plan Nacional de Seguridad Alimentaria tuvo como objetivo principal propender a asegurar el acceso de la población vulnerable a una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país. Bueno, también se planteó diferentes objetivos específicos, y todos a tratar de dar cumplimiento a estas dimensiones de la seguridad alimentaria que estuvimos viendo recientemente. En el caso del programa Ahorro de Huerta, es un programa que sigue en vigencia, que es muy bueno en sí, digamos, en los objetivos que persiguen, como por ejemplo producir alimentos, ¿sí?, cultivados en huertas o invernaderos, reciclar basura, comercializar los alimentos, los excedentes de esos alimentos, generar fuentes de trabajo, y de esta manera las personas pueden acceder a una alimentación adecuada, nutritiva, aprender un oficio, trabajar y además tener un cuidado por el ambiente. Como habíamos hablado ya en unas diapositivas anteriores, la FAO define la inseguridad alimentaria como la insuficiente ingesta de alimentos. Esta inseguridad alimentaria, como vimos, podía ser crónica o transitoria, ¿sí? Y ahora les quiero mostrar una imagen de una figura de un estudio que se publicó hace muy poquito tiempo, tiene menos de un mes. Es un estudio longitudinal que estudia, digamos, a partir de, se fue estudiando a lo largo de 11 años, desde 2020 a 2021, muestra cómo fue a lo largo de toda esta década, cómo fue creciendo, ¿sí?, la inseguridad alimentaria. Es un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina, ¿sí?, que pertenece a la UCA, a la Universidad Católica Argentina, y la verdad que, bueno, muestra datos muy contundentes sobre este aumento de la inseguridad alimentaria. Y plantea dos tipos de inseguridad alimentaria, una inseguridad alimentaria total y una inseguridad alimentaria severa. En el caso de la inseguridad alimentaria total, hace referencia a el porcentaje de individuos, ¿sí?, que manifestaron reducción del consumo de alimentos por problemas económicos. Y en el caso de la inseguridad alimentaria severa, refiere al porcentaje de individuos que manifestaron tener hambre, ¿sí?, por problemas económicos. Entonces, estoy buscando acá el puntero. Se ve ahí. Ven cómo en el año 2020, como decía Antonella, ¿sí?, en el año que nos tuvimos todo el tema de la pandemia y de los aislamientos y demás, vemos cómo hubo un gran crecimiento, ¿sí?, de la inseguridad alimentaria total. La severa también creció, pero bueno, la inseguridad alimentaria total, ¿sí?, fue un pico muy importante del 37,2%. Y sigue estando altísima, obviamente, pero bueno, acá vemos cómo en la pandemia todo este proceso se agudizó. Igual vemos cómo lamentablemente, ¿sí?, en este estudio longitudinal vemos cómo a lo largo de toda esta década, ¿sí?, la inseguridad alimentaria, tanto severa como total, ha ido incrementándose a lo largo de los años. Hay otros indicadores interesantes para poder trabajar en las escuelas que tienen que ver con la canasta básica total y con la canasta alimentaria. Estos dos son, digamos, estas dos canastas son indicadores de pobreza y de indigencia. Es decir, la canasta alimentaria, lo que mide, ¿sí?, está asociada básicamente a los alimentos, a la compra de alimentos. Entonces, una familia tipo, ¿sí?, necesitó, ¿sí?, en el mes de junio, estos son datos del INDEC, no tuve todavía los de acceso a todavía no se publicaron los de este mes, de julio,
pero en los del mes pasado, una familia tipo necesitó más de 42.000 pesos para no ser indigente, es decir, la canasta alimentaria mide la indigencia, ¿sí? Por otro lado, la canasta básica total, donde además de alimentos, digamos, se ponen en juego otros gastos que necesita una familia, como por ejemplo un alquiler, o gastos de movilidad, o de vestido, etc. Esa canasta básica total ascendió a más de 95.000 pesos. Es decir, que una familia donde sus salarios no alcancen, ¿sí?, a ese valor, son considerados pobres. Es decir, entonces estas dos canastas son indicadores que miden. La canasta alimentaria es un indicador que mide indigencia, y la canasta básica total nos está midiendo pobreza. Es decir, lamentablemente, sí, más de aproximadamente el 50% de pobres tenemos actualmente en nuestro país, y esto va increyendo, al igual que lo que mostraba la gráfica anterior de la inseguridad alimentaria. Este es un tema también muy interesante para poder trabajar en las escuelas. Con matemática, con estadística, pueden trabajar y hacer trabajos interdisciplinarios muy interesantes asociados a estos dos indicadores. Bien, otro concepto, ¿sí?, que aparece muy ligado a la seguridad alimentaria es la de la soberanía alimentaria. Primero me gustaría preguntarles qué entienden por soberanía, ¿sí? ¿Cuándo un Estado, cuándo un pueblo es soberano? A ver el que se anima a responder por el chat. La idea es que, la idea de un taller, el trabajo en taller es esto, ¿sí? De que haya un ida y vuelta, de que ustedes puedan, que trabajemos juntos, que pensemos juntos. Con respecto a lo de la canasta básica, acá escribían, que yo creo que también vi eso, un comentario que había hecho una nutricionista en un canal de noticias, que con esa, digamos, esa canasta básica, cuando hablamos de alimento, digamos, no alcanza, algo alcanzan muy pocos días para lo que sería una alimentación saludable. Es decir, esa canasta básica estaba constituida por alimentos de primera necesidad, pero bueno, que muchas veces no responden a lo que nosotros venimos viendo que tendría que ser una alimentación saludable, que es mucho más caro, digamos, y sí, es así, digamos, los índices se miden así, pero cuando uno ve lo que uno puede comprar, digamos, siempre son alimentos, obviamente, los más baratos, y son muchas veces los desde el punto de vista nutricional no son los más saludables, digamos, pero bueno, son los que muchas veces llenan la panza, que es lo que, sí, es así. Sí. A ver qué están respondiendo. Libertad para tomar decisiones, dice Gaby. Marcela dice, derecho a acceder a los alimentos de la canasta básica, la soberanía alimentaria, digamos, asociada a eso, al derecho a acceder a los alimentos de la canasta básica. A ver, ¿quién más? Porque parecería ser lo mismo el concepto, Silvina, pero no tiene, digamos, son muy diferentes los dos. Uno creo que el que más escucha hablar es el de seguridad alimentaria, y ya más o menos lo tiene, pero me parece que el de soberanía cuesta mucho más llegar a entenderlo. Sí, la soberanía está relacionada, como alguien dijo ahí en el chat, con la independencia, ¿sí? Con la de que un país pueda tomar sus decisiones, ¿sí?, independientemente de la acción de otros países. O sea, tiene que ver con la independencia también de un país. En una, digamos, definición muy sencillita, ya después vamos a ir profundizando. La soberanía alimentaria tiene que ver con la capacidad que podría tener un Estado en producir sus propios alimentos, ¿sí?, para alimentar a su pueblo sin depender de terceros, sin depender de otros. Acá vamos a entrar un poquito más en una definición más compleja, que es extraída a partir del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria que se realizó en el año 2001 en Cuba,
y sostiene que la soberanía alimentaria presupone la soberanía política, económica, cultural de una nación. Es la matriz de su independencia y el Estado debe jugar un rol indelegable en garantizar, ¿sí? Entonces, fíjense como que ahí hay cuestiones políticas, ¿sí? Que también económicas, que entran a jugar, ¿sí? A ponerse en juego en este concepto también de soberanía alimentaria. Otra definición que es muy contundente es de la vía campesina. ¿Qué es la vía campesina? Es un movimiento que tiene mucha fuerza, por ejemplo, en países como Perú, como Ecuador, donde hay mucha cantidad de población de pueblos originarios, ¿sí? Esta vía campesina todos los años se reúne y tiene unas conclaves que se llaman la Cumbre de los Pueblos, y en una de estas cumbres de los pueblos, ya hace más de 20 años, surge también este concepto de soberanía alimentaria como la vía para erradicar el hambre y la mala nutrición y garantizar la seguridad alimentaria, alimentaria duradera, sustentable para todos los pueblos. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá nos está mostrando en esta definición donde la soberanía alimentaria es una vía, ¿sí? ¿Para qué? Para alcanzar la seguridad alimentaria, ¿sí? En Buenos Aires en la UBA, ¿sí? Hay una cátedra que se llama Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, donde, digamos, esta cátedra, una de sus principales exponentes es Miriam Gorban. Ella tiene un libro que se llama Hablemos de Soberanía Alimentaria, que yo se los voy a subir, y bueno, Gorban lo que dice también es que ellos sostienen que la soberanía alimentaria es una vía, es una forma para conseguir, ¿sí? La seguridad alimentaria, para lograr la seguridad alimentaria. Actualmente y se implica realizar un cambio a partir de los modos de producción, estrechamente ligados al modelo hegemónico mundial, altamente concentrado y transnacionalizado. Entonces, como vimos, tanto para la vía campesina como para la gente que trabaja en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, esta soberanía alimentaria es una forma, ¿sí?, de poder llegar a la seguridad alimentaria. En la Declaración de Cochabamba también es un hito importante, ¿sí? Que esta declaración surge de una reunión de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, que se llevó a cabo en Bolivia en el año 2012, y también tiene en cuenta que no sería posible lograr la seguridad alimentaria si los pueblos primero no afianzan su soberanía política y económica, ¿sí? También en este mismo sentido, ¿sí? Como la soberanía alimentaria, como esta capacidad de poder obtener los alimentos, ¿sí? Independientemente sin intervención de otros estados. Hay otras definiciones interesantes para compartir, como por ejemplo la de Carballo. Carballo es un ingeniero agrónomo que trabaja en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y él sostiene que, bueno, en contraste a la seguridad alimentaria, que se centra en la disponibilidad de los alimentos, la soberanía alimentaria va más allá y destaca esto de los derechos de los pueblos de definir la forma en que se deben obtener. Pero después dice algo interesante y sostiene de que estos dos conceptos no necesariamente tienen que ser contradictorios. ¿En qué sentido? En que para algunos, como lo vimos recién, para la vía campesina, para la gente del Caliza, ¿sí?, la soberanía alimentaria es el único camino para lograr la seguridad alimentaria. Pero para otros,
para otros, ¿qué sostienen otros? Que dice que para que se cumpla este derecho que tan inalienable como es el de la alimentación, implica cambios estructurales tan importantes que seguramente van a constituir o van a avanzar hacia alcanzar la soberanía alimentaria. Entonces, actualmente, ¿sí? La idea es que no tomar estos dos conceptos como antagónicos, como contrapuestos, sino que uno, digamos, puede colaborar, digamos, para poder alcanzar la seguridad alimentaria. Entonces, esto es lo que les decía recién, considerar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria en forma interrelacionada, y no como dos conceptos antagónicos o contrapuestos, es uno de los numerosos cambios que los movimientos sociales, por ahí más críticos o más radicalizados, están incorporando, ¿sí? Actualmente. Y algunas iniciativas que me parece importante dar a conocer, que tienen que ver con la soberanía alimentaria, y que por supuesto eso contribuye a que se alcance la seguridad alimentaria, son como por ejemplo la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que promueve, por ejemplo, la agroecología. También, por ejemplo, en nuestra zona, todo lo que es el Parque Agrario Metropolitano, que es un proyecto que tiene que ver con incentivar también la producción regional, abarca una gran región de Montevera, Arroyo Leyes, Recreo, Arroyo Ayar, es un ordenamiento territorial, ¿sí? Para justamente digamos, para que promover todo lo que sea la producción hortícola, actividades ganaderas, granarias, etc. Ahí les dejo el link para que después puedan ver el video de qué va este proyecto, que la verdad que es muy, muy interesante. Y por ejemplo, otra iniciativa que tiene que ver también con la soberanía alimentaria es esta que se denomina RENAMA, que es la Red Nacional de Municipios y Comunidades, que fomentan la agroecología como la vía, ¿sí? Para llegar a la soberanía alimentaria. Y fíjense que hay un montón de instituciones académicas, como la Universidad Nacional de La Plata, como la Universidad Nacional de Río Cuarto, muchos municipios como Gualeguaychú, el municipio de Gualeguaychú, de Carlos Paz, bueno, Roque Pérez, Olavarría, ¿sí? Que también están trabajando en esto de favorecer, por ejemplo, la agroecología como una forma de alcanzar la soberanía alimentaria. Entonces, bueno, también esto para poder trabajar, ¿sí? Cómo podemos vincular esta red con este concepto de soberanía alimentaria, o las otras iniciativas que les fui nombrando también. A ver si hay algo. Bueno. Bueno. Y para ir terminando, darle paso a las chicas. Como vimos, el derecho a la alimentación adecuada está reconocido en diversos tratados y pactos internacionales que adquirieron jerarquía constitucional en la reforma de nuestra Carta Magna en el año 1994. Teniendo en cuenta este reporte longitudinal de los últimos 11 años, presentado por el Observatorio de la Deuda Asociada Argentina, se concluye que la inseguridad alimentaria estuvo y está presente en nuestro país en porcentajes alarmantes, los cuales se correlacionan obviamente con el estado de salud de los individuos. Los datos de inseguridad alimentaria, ¿sí? Nos deben interpelar en cuanto a su magnitud, y los mismos reclaman una intervención inmediata. En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles adoptados por Argentina en 2015 instan
a poner fin a la malnutrición en todas sus formas y para todas las personas en el año 2030. Lamentablemente vamos por mal camino, digamos. Hace poco también en un reporte de la FAO al respecto, dice que, digamos, estamos como, hay un 8% a nivel mundial que sufre inseguridad alimentaria, y ese porcentaje del 8% es el mismo que en el año 2015, donde se promulgaron estos objetivos. O sea que esto nos está diciendo que estamos por mal, no vamos a llegar aparentemente, digamos, a poder cumplir con ese objetivo. Para dar cumplimiento, ¿sí?, con este objetivo, que es necesario, ¿sí?, como todos sabemos, un abordaje profundo e integral de esta problemática, para poder dar cumplimiento a estos derechos básicos de los individuos, como es el derecho a contar con alimentos suficientes, inocuos, nutritivos, para satisfacer las necesidades y llevar una vida sana y activa. Finalmente, bueno, iniciativas gubernamentales como el Programa de Agricultura Familiar o la Red de Municipios y Comunas que fomentan la agroecología, o el Parque Agrario Metropolitano, son ejemplos concretos, ¿sí?, a favor de la soberanía alimentaria, tendientes a minimizar la inseguridad alimentaria. Por último, me gustaría dejar esta frase, ¿sí?, de Patricia Aguirre, con la cual concuerdo ampliamente, que dice lo siguiente: los alimentos se combinan en preparaciones que se consumen en momentos determinados, formando el universo de la reproducción de los cuerpos y de la vida social, de la vida que importa, la de todos los días, donde paraísos e infiernos están marcados por la comida, ya sea por déficit o exceso, ya sea por estar llena de historias o carecer de ellas, o proyectarse a un futuro imaginario. La comida modela la vida, es producto y a la vez productora de relaciones sociales. Y aún a pesar nuestro, el peso de aciertos y desajustes se enmarcarán en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias, Silvina. Bueno, esta frase de Patricia, tenemos un mes para sacarle todo lo que dice, con sus pensamientos tan profundos, ¿no? Yo no sé, bueno, si alguien quiere hacerle alguna consulta a Silvina. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó súper claro? Les voy a mandar todo el material, ¿sí?, todos los libros, los papers, los documentos que utilicé para la presentación, así también el que quiera profundizar lo puede hacer. Y bueno, ahí está mi mail de contacto, ¿sí?, mi nombre, mariasilvinareyes@hotmail.com, para cualquier inquietud que tuvieran al respecto, pero bueno, sepan que les estoy preparando una carpeta, o sea, ya la tengo preparada con toda la bibliografía para que la puedan consultar. Sí, yo lo que le quería preguntar a los docentes era si de alguna manera alguna vez han trabajado el concepto de soberanía alimentaria, digamos, en las escuelas, o es un tema que... Eso sería más mi duda, si realmente trabajan con esa temática o no. Si se conoce realmente del tema o no. A ver si alguien contesta. Ahí estoy viendo y dice que tomaron bastantes notas. Bueno, dice que fue muy interesante y claro. Ajá, ¿ves? El tema de inseguridad ahí, que yo también tengo la misma idea, es como que... Lo que pasa que la inseguridad, no sé si Silvina vos coincidís conmigo, es algo que se puede hasta medir, ¿no? Uno tiene estadísticas y alcanza a comprender el tema. La soberanía es como un estado que deberíamos alcanzar, es el estado ideal, digamos, que deberíamos tener como sociedad, donde deberíamos producir nuestros alimentos, el tipo de alimentos que queremos consumir como sociedad, que nos alcance la plata para comprarlos y que todos vivamos felices, digamos, es algo totalmente... Es poco alcanzable. Y si Y vos además, considerás, digamos, ¿qué país considerás que, digamos, quién puede decir que alcanzó la soberanía alimentaria? ¿Estados Unidos, o sea, país de Europa, o es algo que nunca se alcanza? ¿Cómo lo podemos
dimensionar a eso, eso es lo que me cuesta. Hay países que tienen, por ejemplo, estos países como Ecuador, Perú, te diría que por ahí tienen poco más de soberanía alimentaria porque, digamos, tienen como una mayor tradición, ¿sí? Y un mayor, digamos, respeto o un mayor consumo de sus productos, y es como que este concepto está un poco más arraigado en esos pueblos, en esos estados. Pero como bien decís, es algo difícil digamos, de alcanzar, ¿sí? La agroecología es una forma de ir acercándonos, ¿sí?, a la soberanía alimentaria, pero no es fácil. Como vos dijiste, necesitaba soberanía económica, mira nosotros cómo estamos, o sea, nosotros estamos en el subsuelo, digamos, como para alguna vez intentar empezar a hablar, porque ni siquiera tenemos un modelo consensuado de cómo queremos producir nuestros alimentos y cómo queremos que no tenemos nada. No tenemos una política de Estado que nos diga, bueno, nosotros somos esto, queremos consumir esto, producirlo de esta manera, nos estamos peleando sobre... Y no hay reglas claras para lo de la producción. Esto del parque agrario está perfecto y ya se estaba por hacer, digamos, a fines del 2019, y después se quedó todo en la nada. O sea, todo el tiempo, eso es lo que tenemos nosotros en cuanto a las fluctuaciones de las cuestiones de las reglas claras de producción, y eso son muy variables, entonces también es difícil poder... Sí, que tengan una continuidad, no son políticas de Estado, es decir, independientemente del gobierno queremos estos y vamos a... O sea, eso nos falta, o sea que... Sí. Bueno, estamos mal por donde miremos en ese sentido, pero bueno, creo que son temáticas que se deberían trabajar con los chicos, que son, digamos, nuestro futuro y los que en algún momento pueden llegar a cambiar algo. Así que, y es tan lindo porque es un tema tan interdisciplinario, ¿no? Donde abordás cómo los alimentos se producen, cómo es la cultura, qué es lo que nos gustaría consumir, o sea, está atravesado por todas las disciplinas, así que bueno, por lo que dejaron entrever acá, no es un tema, digamos, que se trabaje, sin más la seguridad alimentaria que la soberanía, pero bueno, son, por creo eso yo, les temas. dejo bibliografía al respecto, ¿sí? Les dejo 2 libros, uno que es el de Carballo, y otro el de Miriam Gorban, para que puedan profundizar si a alguien les interesa, y poder trabajar al respecto con distintas actividades en el aula. Sí, cuando uno la escucha a Miriam siempre tan, hay que escucharla, tan crítica de todo esto. Bueno, Silvina, te agradezco un montón. Ahora, bueno, hoy va a ser un taller más corto, digamos, ya que vamos terminando con este ciclo. Ahora, bueno, la tenemos a Antonella y a Melisa, que bueno, ellas prepararon una propuesta para trabajar en, digamos, en primario y en secundario. Así que Silvina, si querés sacar la presentación, así las chicas pueden compartir pantalla. ¿Cómo no? A ver, Antonella, ahí tenés. ¿Se ve? Sí. Estaba muteada. Sí, sí, Estoy se ve, se ve. hablando. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Antonella y está Melisa acompañándome. Nosotros presento la idea en general. Pensamos una propuesta, como ya la escucharon a Silvina, el tema es muy amplio y claramente nosotros hicimos nuestro recorte para pensar esta propuesta. Vamos a hacer como una descripción general de lo que pusimos, de lo que hicimos, de las diferentes actividades, y sí vamos como a explayarnos en 2 más específicas, y cualquier cosa, todo esto va a estar disponible para ustedes. Bien, en primer lugar, nosotros, bueno, nuestro objetivo, o el objetivo de la propuesta es justamente proponer algunas herramientas, recursos
que permitan trabajar estos aspectos sociales y culturales de la alimentación. Y en segundo lugar, promover la concientización y la reflexión sobre la soberanía alimentaria. Para esto nosotros también hicimos un recorrido o un análisis de los núcleos de aprendizajes prioritarios que son acordados por el Consejo Federal de Educación y por los diseños curriculares de la provincia, tanto del nivel primario como del nivel secundario. Los dos documentos nos permiten o aportan varios ejes desde los cuales se puede trabajar esta propuesta en las aulas, en todos los niveles, ¿sí? Incluso en el nivel inicial, en jardín. Y desde distintas áreas, desde el área de las ciencias naturales, desde el área de las ciencias sociales, y también en el nivel secundario, en el ciclo orientado, desde distintas asignaturas, como son economía, geografía, química, bueno, formación ética y ciudadana, ¿sí? Porque como el tema es tan amplio, se puede ver desde distintas perspectivas. Así que eso es un poquito desde dónde nos paramos. Meli, no la veo a Melissa, por eso no... A ver, ¿ahora? Ah, sí, está. Ah, tenía desactivado. Sí. Buenas tardes, perdón. Pensé que estaba activado. Bueno, con Antonella nos pareció propicio tomar las actividades desde un enfoque sistémico. El enfoque sistémico toma el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso integral, digamos, donde se propone, digamos, pensar el mundo de una manera distinta, digamos, donde también se tiene en cuenta o sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en contexto. Por ese motivo, digamos, más que nada profundiza lo que es el analizar, digamos, desde un pensamiento más integrado, y justamente es un paradigma que está relacionado con la comprensión y más que nada propone, justamente el paradigma viene de la palabra, digamos, de sistema, que entiende el proceso de enseñanza-aprendizaje como que los chicos vean que estamos inmersos en un sistema ecológico en donde todas las partes se relacionan en sí. Bueno, en ese contexto, digamos, proponemos actividades con distintos recursos, videos, imágenes, celular, todo, que podés pasar la vida, Antonella. Pásame. Bien. Para Ajá. quería aclarar algo. Sí, ¿para qué? No veo, ahí, para. Veo chiquitito, por eso. Ahí está, ahora sí. Bien. Bien, justamente, digamos, el enfoque, como no es, este contenido no representa un solo área, también tiene que ver con el enfoque que elegimos, ¿sí? Porque las propuestas todas habilitan el trabajo interdisciplinar. Nosotros ahí no lo especificamos bien, pero todas las actividades son flexibles y se podrían trabajar desde distintas áreas. Habría que readaptarlas. Bien. En cuanto a los recursos, como decía Meli, también, bueno, canciones, cuentos, mapas, cuadros, todo eso les va a quedar disponible y aquí tienen las propuestas. Vos querías decir algo, Meli, yo te corté. Perdón. Sí, está bien. No, estaba por explicar, sí, más que nada propusimos una serie de propuestas para nivel primario y otras para nivel secundario. Yo paso a explicar tomamos como ejemplo una de las propuestas que nos pareció más integradora, digamos, para nivel primario.
En este caso, la actividad tiene como nombre El pan tiene historia. Se escogió el pan porque es un alimento muy común, es un alimento básico, y además forma parte de la dieta, digamos, de nuestra dieta de hace muchísimos años, entonces nos pareció propicio, digamos, elegir el alimento para que los chicos, digamos, vean cómo esa receta a lo largo del tiempo y también de los ingredientes disponibles en cada contexto se iba modificando, así como también la influencia de la tecnología, digamos, porque tanto su manera de cocción como su preparación, en su momento se hacía de una determinada manera y hoy en día, bueno, hasta hay un horno para hacer pan exclusivo, digamos. La actividad plantea como objetivo analizar las formas de preparación, y cocción y los hábitos alimentarios en un determinado contexto histórico. También tiene como objetivo explicar, que los chicos expliquen las formas de elaboración de distintas variedades de panes. E identificar algunos hábitos que favorecen la salud. Para la actividad se utilizó como recurso una revista que de la FAO, que se llama Comida Aventuras. Esta es una serie de revistas que proponemos que tienen muchos textos, digamos, que se pueden trabajar en el aula con respecto a lo que propone el taller. Y bueno, también se utilizan otros recursos como las imágenes, proyector, celular y videos. ¿Puedes pasarme? Bueno, acá hay otro recurso. En realidad la actividad tiene varios momentos, porque como dije anteriormente, se trató de abordar lo más que se pueda y lo que encontramos en cuanto al tema del taller. En un primer momento se propone la lectura del texto. El texto, ¿quieres ponerme, Antonella? El primero, ajá, más que nada hace un recorrido de la historia, digamos, de las primeras harinas, pero igualmente comienza contando, digamos, cómo se obtenían los primeros alimentos, después las primeras harinas, y bueno, y cómo se descubrió el pan. Básicamente, primero era solamente, no se cocinaba, sino que más que nada una masa que se dejaba secar, y bueno, cuenta toda la historia hasta ahora, básicamente. Ahora sí puedes pasarme la otra. Y bueno, una vez que se procede a leer el texto a los alumnos, se propone una serie de preguntas para iniciar un debate con la intención de que, bueno, poner en juego los conocimientos previos de los estudiantes y que surjan, qué sé yo, ideas. Las preguntas son sugerencias, digamos, al docente se le pueden ocurrir otras, a los niños seguramente en la dinámica de la clase también se le van a ocurrir otras, pero si hacen pan en casa, si conocen variedades de panes, o preguntas, digamos, que van surgiendo, obviamente para hacer un debate rico. Y después, en un segundo momento, se les propone a los chicos que inventen en grupos una receta de pan que nos pareció que lo grafiquen, porque como es para primer ciclo, perdón, no aclaré, es una actividad para primer ciclo, entonces nos pareció que resultaría más fácil que ellos dibujen el proceso de cómo ellos creerían que harían pan. Después para compartir con los compañeros, y seguramente en esa socialización de clases van a salir muchas cosas. A lo mejor en casa alguien hace pan en un horno de barro, digamos, o otro en un horno eléctrico,
algunos hacen pan con cereal, otros, o sea, ahí van a surgir, la idea es que se surja un debate y un intercambio rico, digamos, en esos aspectos. Después, digamos, del debate, también se sugiere que como tarea, digamos, se les pida a los estudiantes que saquen fotos o graben un video de una receta de pan. Digamos, eso es, digamos, para complementar. En el último momento, para trabajar temas con la seguridad alimentaria, se propone un texto, también extraído de la revista Comedia Aventuras 1, que es una entrevista a un panadero. Y bueno, en esta entrevista del texto, pregunta cómo se amasaba el pan porque es un panadero, digamos, de esos de años, y bueno, le pregunta cómo se amasa el pan, el señor le comenta que se amasa con los pies, que se amasaba antes con los pies, pero que ahora hay máquinas, y bueno, una serie de preguntas. Entonces, de acuerdo a ese texto, se le propone a los alumnos que entre toda la clase armen una entrevista, y en caso de que se pueda, una visita a una panadería cercana, o el docente programará, o en caso de que no sea posible, llevar un panadero a la escuela para poder hacer la entrevista. Más que nada las preguntas, o sea, los chicos seguramente van a tirar preguntas que ellos, digamos, les parecen interesantes, pero la idea es que el docente va ya guiando con el tema de seguridad alimentaria, por qué se visten de blanco, que está relacionado, digamos, con un tema de la limpieza, por qué usan gorros, con qué se amasa, si es con amasadoras, el tema de la higiene, porque seguramente en algún momento van a decir, bueno, armamos los panes con las manos, demás, bueno, si se usa guantes. Pueden surgir otras preguntas, digamos, referidas al tema, como son sugerencias, pero más que nada el objetivo es trabajar esos temas. Y bueno, y por último, sugerimos también, como actividades complementarias, machar el tema del lavado de manos. El lavado de manos, y bueno, ahí dejamos una serie de experimentos. El primero se llama Manos de Purpurina, que más que nada es para que los niños observen, porque por ahí parece más atractivo para ellos formar un experimento, es una manera también de acercar la ciencia. Hacer 2 bolitas con plastilina y purpurina, una reservarla, otra reservar a los niños, ponerle purpurina en las manos, y bueno, después agarrar la bolita con la purpurina, después lavarse las manos y darle la otra bolita y que agarren digamos, la otra bolita con las manos, y bueno, ahí van a ver la diferencia de la purpurina en una bolita va a estar toda esparcida en la bolita, y en la otra no. Después hay otra que se llama el experimento del pan, y consiste en cortar 4 rebanadas de pan, una pasarla en una superficie, después la otra, decirle que con los deditos aprieten el pan, después otras pasarse alcohol en gel, y también apretar el pan, y después lavarse bien las manos y tomar el pan. Después esas 4 rebanadas se van a guardar en distintas bolsas rotuladas, y bueno, a lo largo de los días, pues los chicos pueden ir observando qué va pasando con cada rodaja de pan. Después hay otro experimento en donde más que nada muestra el efecto del jabón, porque el jabón combate los gérmenes, y bueno, en este caso consiste en cada mesita de los niños, o en una sola, eso digamos, cada docente lo va a adaptar, poner un plato con agua y poner pimienta, después
sumergir los dedos dentro del plato, y bueno, y después lavarse las manos con jabón. Y ahí, digamos, obviamente siempre preguntando al final del experimento qué pasa, qué es lo que observan. Y después, por último, para cerrar, porque digamos, la idea es trabajar el lavado de manos, pero bueno, antes nos pareció propicio poner otros experimentos como para que ella entienda qué son los gérmenes, cómo se propagan. Y en cuanto al lavado de manos, primero sugerimos un video en donde explican el lavado de manos, video infantil, y después el docente puede hacer con el alcohol en gel una representación del video, y después, bueno, que lo hagan los chicos, ahí sugerimos un par de canciones como para que se las aprendan y acompañen el lavado de manos, o incluso se puede ir a la bacha y hacer que todos se laven las manos y demás. Eso, digamos, cada docente lo puede ir adaptando de acuerdo, pero son sugerencias que le dejamos algunos experimentos, digamos, como para trabajar el tema. Creo que Melissa, sí. una apreciación nada más. Todas Sí. estas actividades experimentales simples que plantean las chicas, sí están asociadas a esta dimensión que vimos de la seguridad alimentaria, que tiene que ver con la utilización biológica de los alimentos y nutrientes, y que, bueno, como decíamos, están muy vinculadas a la educación. Así que muy buenas las actividades para asociarlas, relacionarlas con esa dimensión de la seguridad alimentaria. Claro, gracias. Ahí le dejamos varios experimentos como para que puedan trabajar ese tema, digamos. Bien, yo quería volver a las propuestas porque no sé si quedó bien claro. Nosotros pensamos 5 propuestas para el nivel primario, que están bastante completas, se pueden realizar también en partes, no está el tiempo, no pusimos el tiempo que lleva cada propuesta, se pueden ir adaptando, y trabajamos diversos temas, ¿sí? Meli contó una que es la actividad, la actividad número 2. En cuanto a las propuestas del secundario también, hay propuestas que son más largas, más completas, y otras que son más cortas. Por ejemplo, la actividad número 2, que habla de mi rol como consumidor, la idea ahí es como armar como un foro, un debate a través de un video, y justamente también tomar algo que dijo Silvina en su exposición, cuando habló de los objetivos de desarrollo sostenible, y justamente hacer foco un poco en el objetivo número 2, que habla de hambre cero, ¿sí? Incluso para introducir el concepto de soberanía alimentaria, también a partir de una noticia, por ejemplo, se los hace trabajar en base a eso, para ver si conocen el concepto, si lo reconocen, cómo lo pueden problematizar, cómo es la influencia también de los medios de comunicación en nuestra alimentación. ¿Sí? Son propuestas que algunas son bastante amplias, otras un poquito más cortas, pero que incluso se pueden trabajar en una fecha específica. Por ejemplo, mi rol como consumidor lo podemos hacer, no sé, el 16 de octubre es el Día de la Alimentación, y a partir de ahí aprovechar esa fecha como para hacer, no sé, quizás una clase especial o una clase abierta, y empezar a problematizar, a debatir, a reflexionar sobre este concepto. Yo voy a avanzar un poquito. Yo elegí como para mostrarles un poco la actividad número 5, que le pusimos como nombre la alimentación en un mapa. El objetivo de esta propuesta es identificar problemáticas en torno a la inequidad del consumo de alimentos en el mundo. Para eso vamos a necesitar diversos recursos,
Y los chicos también deberían tener algunos conceptos previos, ¿sí? Como por ejemplo el manejo de mapas, conocer de cartografía, saber el concepto, algunos conceptos químicos en relación a las unidades, por ejemplo el de kilocalorías, saber armar un texto argumentativo, porque es una actividad también que nosotros proponemos, ¿sí? También tiene distintos momentos esta actividad. Bueno, ahí vamos a necesitar, fíjense que les pongo un mapa mundi con división política, tamaño oficio, un mapa mundi grande, una ficha con un cuadro de consumo. Yo le pongo acá un ejemplo, pero la ficha en realidad tiene 30 países, indica el consumo de calorías por persona, por día, ¿sí? De estos 30 países. Ahí también antes de empezar hay que tener en cuenta que tanto la Organización Mundial de la Salud como la FAO establecen unas medidas, digamos, que están entre el rango de los 1.600 y las 2.500 calorías, porque dependen del sexo, pero bueno, se puede tomar un valor de referencia. Yo puse un rango entre 1.600 y 2.500 calorías, pero porque para hacer un análisis van a tener que tener un valor de referencia, ¿sí? En el primer momento en esta actividad se hace un trabajo en equipo y se divide los grupos, 3 equipos o 3 grupos, en el que se entrega la tabla, el mapa mundi, y papeles de colores, ¿sí? Para cada grupo. Va a haber 3 grupos, sería un grupo color rojo, un grupo color naranja y un grupo color azul, ¿sí? En ese mapa mundi, con la división política, cada grupo ubica los países con los colores que le corresponde según el tipo de alimentación, ¿sí? Los papelitos rojos o el color rojo me dice que la alimentación es escasa. El grupo naranja me va a indicar que es una alimentación adecuada, según el valor de referencia, y el azul me va a indicar que el consumo es excesivo, ¿sí? La tabla tiene varios valores en los que los chicos pueden ir buscando, ¿sí? Una vez que tengan completo su mapa, se puede hacer, se sugiere hacer una puesta en común y debatir, digamos, en torno a algunas preguntas guías que el docente puede hacer. Por ejemplo, ¿qué zona del mundo o países son los que menos calorías consumen? Si se puede sacar alguna conclusión en base a esto. Si se podría, por ejemplo, dividir de manera más justa los alimentos, si se podría distribuir diferente el número de calorías, qué relación existe entre el consumo de calorías y la alimentación adecuada, ¿sí? La idea un poco es llegar a una conclusión entre todos a partir de la discusión de estas preguntas, y después en los mismos grupos, para finalizar la actividad, repartir distintos estamentos, ¿sí? Por ejemplo, el Banco Mundial, un grupo, el presidente del país, otro grupo, y un país en condiciones opuestas en cuanto a la alimentación, otro grupo, ¿sí? Previamente a eso, cada grupo debería elegir un país al cual representar, porque la idea de esa actividad es que ellos escriban una carta en la cual se puedan expresar como la población del país al que representan, ¿sí? Y por último se propone hacer una socialización de los escritos en el grupo o en el pleno, ¿sí? Sería como ponerse en un rol, ¿sí? Para llegar todos a una conclusión. Esa es una propuesta, también se puede adaptar a otras
otra dinámica, se podría agregar más preguntas, se podría cambiar el cierre, ¿sí? Esta es nuestra propuesta. Como tengo tiempo, seleccionamos otra. No sé si, Vero, puedo Por supuesto, por supuesto. puedo mostrarles otra, ¿sí? Es otra actividad para el nivel primario, ¿sí? Acá en esta se llama Lo que nace de la tierra. Proponemos 2 canciones de 2 grupos musicales bastante conocidos. Una es Canticuénticos, se llama Si viene de la tierra, se llama la canción de Canticuénticos, o el grupo Siembra, el grupo realengo que se llama Siembra, ¿sí? Son bastante conocidos como en el mundo infantil, ¿sí? La idea de las canciones un poco es explorar los saberes sobre la importancia de las plantas en la alimentación, ¿sí? A través de los videos. Y usar esas canciones como disparadores, y poder hacer una lluvia de ideas entre todos, ¿sí? Por ejemplo, ¿se consume alguno de los alimentos que se nombran en la canción? ¿Se sabe de dónde provienen esos alimentos? ¿Conocen alguna planta que se pueda comer? ¿Cuáles? Si en la casa tienen alguna planta que puedan comer. La idea es como un poco hacer un tanteo de esas ideas. Una vez que tengamos esa lluvia de ideas, se propone observar uno de estos videos. Nosotros le dejamos 4 videos, pero la idea es mirar uno, ¿sí? Uno habla del cacao, el otro habla del ají, de la papa, la calabaza. Estos videitos son muy cortitos, pero explica de dónde vienen, en qué condiciones se da cada uno de estos alimentos, cómo se producen. Son muy cortitos, pero la verdad que son muy gráficos y muy lindos para trabajar. Una vez visto uno de esos videos, se propone buscar a partir de fuentes fidedignas que el docente también puede proponer, los orígenes de algunas comidas típicas, ¿sí? Por ejemplo, el locro, empanadas, otra cosa tenía, perdón, me tiré, empanadas, el chivito, cordero, la humita, ¿sí? Platos típicos para que después se puedan realizar pequeños carteles y se puede armar un mapa, ¿sí? Con un recorrido con los diferentes alimentos típicos. Se puede buscar también, se puede sugerir buscar información acerca de los ingredientes de esa preparación. Ahí sí se propone que se elija una comida, se armen grupos y se pueda seleccionar una comida para buscar información acerca de los ingredientes, de dónde se producen, de qué región proviene cada uno de esos ingredientes, dónde se consume. Y ahí se puede hacer una puesta en común de cada grupito, puede ir contando lo que encontró, lo que buscó. Luego se propone tomar una provincia en particular y estudiar una comida tradicional. Y ahí, cómo se elabora esa comida, cuáles son los aspectos sociales relacionados con esa comida, ¿sí? Si se consume, por ejemplo, en alguna época especial del año, en alguna actividad cultural especial, ¿sí? Y para eso también se deja ahí una actividad que puede ser complementaria, que es la lectura de una receta que está adaptada del blog de Martiniano Molina, del cocinero, donde él cuenta que hace pachamanca, que es una receta típica de Purmamarca, ¿sí? Él cuenta paso por paso, entonces ahí se le pide que grafiquen, si pueden dibujar la secuencia de elaboración, por ejemplo, de esa receta,
o si eligen otra receta que puedan hacer lo mismo, los ingredientes que se puedan detallar, que puedan, digamos, mostrar las producciones después que hicieron, y en base a eso también se puede armar un debate o una discusión. Nosotros dejamos preguntas guías, ¿sí? Como para darse una idea. Por ejemplo, si conocen otras formas de cocinar esos ingredientes, si se pueden comer crudos, el tiempo que tardan en cocinarse, si es más largo, más corto, dependiendo de la forma de cocción, si hay que usar algún utensilio particular, ¿sí? La idea de esta actividad es que se puedan reconocer distintos aspectos en relación a esas comidas, ¿sí? Tanto los ecológicos, los históricos y los culturales, y cómo influyen en la elaboración de ese alimento, ¿sí? De dónde provienen esos ingredientes mencionados, quiénes los producen, si se pueden obtener en cualquier época del año, si siempre se preparan de la misma manera, o cómo se los cocinaban, por ejemplo, nuestros abuelos, cómo se cocinaba antes, cómo se cocinan ahora. La idea es que se pueda charlar, debatir, y empezar a reflexionar sobre estos temas, digamos. Esta es una actividad para el nivel primario, que bueno, como nos quedaba tiempo, también le queríamos compartir. No sé si quieren aportar algo. ¿Vos, Meli, querés aportar algo? ¿Alguien? No, lo que sí quería decir que también por ahí son lo que son las recetas, también se pueden trabajar desde el área de lengua como un texto instructivo, digamos. Digamos, son temas que por ahí se pueden, digamos, no solamente abordar en sí, sino también se puede trabajar con otros contenidos, digamos, por ahí como a veces se agarra cuál es el texto para trabajar, pero también son textos, digamos, que se pueden utilizar en esas áreas, digamos, como decía Silvina, también en el área de matemáticas, hay todo el tema que hoy explicaste también, no sé, es como que se puede dar desde se puede trabajar con varias asignaturas, digamos. Sí, nosotros esta es como nuestra mirada, pero invitan a la interdisciplinaridad, digamos, porque, por ejemplo, la actividad del Mapa Mundi, una Claro, primera parte se podría trabajar desde geografía, la otra parte se puede trabajar desde el área de lengua, cuando tiene que escribir la carta, que es un texto en el que se posicionan como ciudadanos, y bueno, es un texto en el que tienen que argumentar diferentes cosas. claro. Así que bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, si se entendió, si no. Las propuestas completas están a disposición. Walter ahí había levantado la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me Hola. interesó cuando habló sobre justamente esa imagen ahí del planisferio, relacionar no solamente lo de las calorías de cada país, sino con un tema que vimos en talleres anteriores, el tema de la obesidad. Por ahí los Sí. mismos países de las calorías y marcar el tema del porcentaje de la población que tiene obesidad o sobrepeso, como para sumarle a la misma Claro, actividad. como yo les dije, las propuestas son bastante flexibles. Se podrían incluir cosas, recortar, sacar, digamos. Incluso algunas son bastante largas y amplias, que también se pueden trabajar en el transcurso de varias clases. O ver de mejorar o agregar o quitar, digamos, según lo que el docente pueda, esté pensando o quiera apuntar, digamos. Sí, me pareció fenomenal. Es más, incluidas las de primaria, hay cosas que uno puede aplicar en la secundaria. Yo estoy pensando porque doy en una orientación de economía y otra en sociales, con lo cual a veces no se puede profundizar mucho en el área química puntual. Sí, yo doy química, pero no puedo lamentablemente desarrollar tanto la parte de química por el tipo de orientación. Pero he visto algunos temas que me han gustado bastante, que por ahí pueda
implementar en las clases. La verdad que están muy interesantes las propuestas que Bueno, vienen. en los cuartos años, en la parte en economías, son temas relacionados estos. Entonces también se podría pensar en un trabajo interdisciplinario Claro, con el profe de economía, quizás. Hablo en el área de las ciencias sociales, porque en la orientación ciencias naturales, bueno, es un poco más fácil quizás pensarlo, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, quiera expresar algún comentario. Bueno, parece que no. No estoy viendo los comentarios, así que no sé si... Bueno, lea. Les comento que con este taller nosotros estaremos cerrando lo que es este ciclo de encuentros. Todas aquellas personas que, digamos, que deseen acreditar el ciclo completo, recuerden que nosotros nos tenemos que sentar con Lauda Badela a ver, digamos, quiénes cumplen los requisitos necesarios en cuanto a asistencia a los talleres, y para todos aquellos que quieran acreditar todo el ciclo, recuerden que nos faltaría un próximo encuentro. Nosotros lo vamos a estar convocando seguramente a una reunión para decirles en qué ustedes deberían armar una propuesta justamente para trabajar en las aulas, pero nosotros previamente vamos a ver quién está en condiciones de acreditar el ciclo, los contactaremos, haremos como una reunión informativa para ver, digamos, qué características tendrían, cómo deberían hacer ese trabajo final para poder acreditar el ciclo. Que a muchos los he visto reiteradamente en los talleres, así que si están interesados en esa versión que también tenemos, a ver, acá me están escribiendo, voy leyendo, para aquellos que no cumplen con la asistencia, no hay posibilidad de hacer, dice 5, pero me interesa hacer. El ciclo estaba pensado así, digamos, se podían hacer los talleres individuales o aquellos que estaban interesados en hacer todo el ciclo, podían finalmente en ese taller 10, que queremos tener también así una instancia donde ustedes presenten esa propuesta, luego de presentarla, de ser aprobada, contarla y de un poco compartirla entre todos los presentes. Bueno, es así, las cuestiones particulares después las iremos viendo. Pero, a ver, dice el taller 3, me interesaría acreditar. Bueno, nosotros ya les digo, me voy a reunir con Laura, vamos a ver todas aquellas personas que han cumplido con ese 60% de los talleres, que era el requisito que en un primer momento establecimos. Si hay otro interesado que por ahí le faltó uno, bueno, veremos esos casos particulares, nos escriben. Pero bueno, la idea es que se armen ustedes en las escuelas que estén trabajando en base a todas las ideas que le hemos ido ofreciendo, o las que ustedes crean, que puedan armar así una especie de proyecto para su escuela y que puedan trabajar con él, y con eso, bueno, se les daría por acreditado el ciclo completo. Así que bueno, esa información nosotros nos vamos a estar contactando después del receso, digamos, una vez que tengamos las personas, digamos, que estarían en condiciones de acceder a esto. Cualquier duda le escriben a Laura y ella, bueno, me reenvía los que tengan mi mail también me lo envían, iremos viendo casos particulares. Nada más que agradecerles a todos, fue un gran desafío. Bueno, hoy está Ana Blanco Campo, le agradezco mucho, que fue la que guió a las chicas en todas estas propuestas. Tienen un documento sumamente completo de las actividades, porque las chicas eligieron, digamos, por el tiempo, una o dos propuestas y se las contaron, pero es un documento muy extenso, donde hay muchísimas actividades, y bueno, Ana Ocampo fue la que las guió y las ayudó en toda esa propuesta, así que agradecerte, Ana. Bueno, agradecerte, Silvina, y bueno, espero que el ciclo haya sido de su interés, que puedan trabajarlos en las aulas. Esa es la idea de hacer esta educación alimentaria tan necesaria, digamos, en estos momentos. Bueno, hacer llegar la alimentación desde diferentes puntos de vista.
que sea un tema central en las escuelas. Nosotros somos... Creo, cortando un poquito, que estaría bueno pensar en establecer proyectos en las escuelas. No digo trabajarlos desde una asignatura en particular, quizás en esas primeras plenarias que se dan durante el año, proponerlo. poder plantear, hacer un proyecto donde se trabaje soberanía alimentaria en distintos momentos del año, desde las artes, aportando en determinadas fechas patrias, podemos trabajar sobre determinados tipos de alimentos, en todo lo que tiene que ver con la cuestión cultural. Es decir, quizás es posible pensarlo como proyecto institucional a este contenido, ¿no? Para trabajarlo en toda lo más que podamos abarcar de estas temáticas involucradas durante todo el año en una escuela, ¿sí? Y no trabajar tanto en forma aislada. Las chicas hablaban mucho de la interdisciplinariedad, que a veces se complica en la realidad de las escuelas, ¿no? Sobre todo en las escuelas secundarias donde está el profe taxi que va a una escuela, va a la otra, tiene 80 minutos en una escuela, 40 minutos en otra, pero si se plantea como un proyecto quizás es mucho más fácil porque ya todos estamos como institución sabiendo de qué se trata y podemos aportar desde el espacio en que estamos en la escuela, el tiempo en que estamos, y es un contenido que es primordial, es un contenido interesante, yo creo que los chicos se van a aprender y bueno, quería dejarles esa inquietud de quien quiera, de quien pueda, o quien necesite, digamos, de su institución, poder esto de plantearlo como un proyecto institucional. Incluso me sumo a lo que dice Ana, porque también es algo como que el Ministerio de Educación viene intentando o viene de a poco poniendo, digamos, sobre la mesa en las distintas capacitaciones que se han dado, de empezar a trabajar en proyectos en las escuelas. Entonces me parece que sí, el tema da para trabajar un montón, así que se podría hacer perfectamente. Bueno, agradecerles a todos, ya les digo, esperemos que les sean de utilidad y puedan trabajar esto. Todos los docentes tienen, a lo largo de todos los talleres, tienen nuestros datos, cualquier también inquietud o colaboración que podamos hacer con ustedes, creo que todo el personal docente está a disposición, digamos, no tenemos ningún inconveniente, ya he tenido algunas consultas, después me estaré comunicando con las personas que por ahí han presentado determinadas inquietudes en las escuelas, así que bueno, a disposición para lo que necesiten de parte de los docentes, digamos, de la universidad. Bueno, gracias a todos. Nos estaremos viendo seguramente, y bueno, muy buen receso, que descansen todos, y bueno, ya nos volveremos a ver. Igualmente, que descansen Bueno, todos en el muy receso bien. escolar. Un merecido descanso. Sí, Gracias a todos por participar.